Bueno, hola, hola. Una cordial bienvenida a su canal de J. Julio Consultores, en donde en esta ocasión queremos hablar un poquito sobre la casuística de la nómina electrónica, ¿vale? A propósito que estamos en la época del todo el tema de la habilitación, implementación, las pruebas, en el módulo de la DIAN con el proveedor de electrónico para envío y transmisión, ya y en última instancia salir a lo que es la producción y la transmisión para que la nómina pues, pueda ser deducible para todos los aportantes en sí, declarantes. Queremos recaudar o consolidar todas esas preguntas que han sido un poquito recurrentes y que hemos tratado como manejar desde la óptica de J. Consultores respecto de la nómina electrónica, ¿vale? Entonces, básicamente la temática de ese consultorio va a ser nómina electrónica desde esas ópticas o desde esas interrogantes que se presentan más concurrentes. ¿Listo? Como siempre, tener en consideración algo importante, que es que las normas son para conceptualizarlas. ¿Listo? Es decir, todos podemos leer una norma, un artículo exactamente el mismo, pero todos tenemos un punto de vista diferente de ese artículo. Entonces, eso es muy importante tener en consideración. La conceptualización normativa es totalmente válida. Ya todos los puntos de vista pueden ser debidamente sustentados y argumentados, lo cual los hace válidos. ¿Vale? Otra importante consideración es el tema de la vigencia normativa. Lo que vamos a ver es lo que está vigente a este mes de octubre. Por ejemplo, las fechas han sido modificadas varias veces, ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y por último, van a ver que la referencia que tratamos de exponer en el video, pues traen todo lo que es el marco normativo, ya para que pues pueda ser argumentado posiblemente a nivel futuro y pueda ser complementado por todos que estamos participando en este video. El marco normativo, desde su fundamento, desde su base, ya en su fondo continúa siendo estándar. ¿De acuerdo? Que sí, que se ha modificado un poquito el tema, por ejemplo, las notas, un poquito el tema, por ejemplo, la data que se incorpora, que unos campos son opcionales, otros obligatorios, eso es válido, ¿ya? Pero lo que es la estructura de, ok, perfecto, ¿cuándo hacemos la implementación? ¿Cuándo hacemos el tema de la habilitación y demás? Sí ha sido modificado en varias ocasiones. En este momento, las resoluciones que vienen en cascada son la 13, la 37 y la 63. Estando hoy vigente lo que es la resolución 63 del 30 de julio de 2021, se establece el último calendario como tal de implementación de la norma electrónica. ¿Listo? Ahora bien, vamos a esas preguntas, esos interrogantes bien interesantes que son recurrentes o frecuentes. ¿Listo? Que hemos tratado de establecer posición o una óptica como tal frente a los mismos. Unas primeras preguntas que nacen es el tema de quién está obligado a la norma electrónica. ¿De acuerdo? Esa está estipulada desde la resolución 13, artículo 4, en donde se determina que básicamente aquel que tenga un gasto o un costo de una relación laboral o reglamentaria, ¿de acuerdo? O que sea un pagador de pensiones, ¿listo? Tendrá la obligación de remitir o transmitir la nómina electrónica directamente a la DIAN. ¿Listo? Siempre y cuando, y ojo, eso es un punto importante, pretenda deducir el gasto generado por esa nómina, ¿cierto?, de su declaración tributaria. Entonces, punto importante ahí es tener en consideración básicamente que sea declarante de renta y pretenda deducirse el gasto de la renta, tendría la obligación de hacer el reporte o transmisión de nómina electrónica. ¿Listo? Esto indistintamente de que si eres persona jurídica o si eres persona natural. ¿Listo? O que si estás obligado o no estás obligado a facturar electrónicamente. Indistintamente esas variables, ¿ya? Si tú tienes un gasto o un costo por pago de nómina o pensión, ¿de acuerdo? Y quieras deducir el gasto del costo de la declaración tributaria, entonces debo remitir o transmitir la nómina electrónica directamente a la DIAN. Hay una consideración importante a tener ahí como en mente siempre. Existen diferentes elementos que hacen que el gasto de la nómina indistintamente que sea electrónica, se vuelva o no deducible. ¿Listo? Que sí, que el más actual es el tema de nómina electrónica, es decir, la transmito para que sea deducible. Pero ese no es el único requisito para que mi gasto de nómina sea deducible tributariamente. ¿Listo? Es uno, ¿vale? Entre los requisitos que se encuentran para que el gasto o costo sea deducible están pagar la seguridad social, ¿de acuerdo? De acuerdo al artículo 108 del Estatuto Tributario Nacional, en donde determina que si tengo un gasto, tengo que validar el tema de los aportes al sistema de seguridad social. ¿Listo? El tema adicional de retenciones en la fuente sobre salarios. Es decir, si yo hago pago de nómina, tengo que verificar, blindar y asegurar de que sobre esos gastos o costos o pagos de nómina
haga el debido procedimiento, ya sea uno, ya sea dos, los debidos cálculos, haga la retención en la fuente y la declaración de la misma. ¿De acuerdo? Y entre otros elementos que debo tener en mente para que mi gasto sea deducible, es el tema del inciso 2 del artículo 108 de TN, donde se dice que debo tener el paz y salvo del SENA y las cajas para que ese gasto sea deducible, el cual pues voy a requerir anualmente directamente a las entidades como tal. ¿Listo? Entonces ya sabemos, ¿quiénes están obligados? Básicamente el que haga declaración tributaria sobre la cual quiera que ese gasto o costo sea deducible. ¿Listo? Indistintamente de las demás variables. Adicional a eso, cumplir con los demás requisitos para que ese gasto sea deducible. Listo, otra de las preguntas recurrentes que se presentan constantemente es el tema de, ok, perfecto, han habido diferentes cambios en el cronograma, en la implementación, en la habilitación, ¿cuál es el que está vigente? Recuerden, vigente a la generación de video, octubre de 2021. ¿Listo? ¿Dónde está esa última norma? Porque han habido varias, como tal, que han modificado el tema de calendario, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen de lo que se encuentra vigente, resolución 63 del 30 de julio del 2021 de la DIAN, en donde establece lo que son los 4 grupos, ¿de acuerdo? La fecha de habilitación, la fecha de transmisión. Recuerden, depende de la cantidad de trabajadores que tengamos, ¿listo? Tenemos una fecha de habilitación que ya fue el 18 de agosto, puede ser constante. Cuando vayamos a comenzar el proceso de habilitación, implementación, las pruebas y demás, podemos hacer la habilitación siempre y cuando recordemos la fecha de transmisión máxima. Muy bien, lo que se ha establecido directamente por la DIAN es que la fecha de habilitación es la siguiente. Si, por ejemplo, yo soy el grupo 3, ¿de acuerdo? Es un ejercicio como tal. Yo el 18 de agosto pude iniciar la habilitación. No es lo recomendable es un mes antes de iniciar la transmisión. ¿Listo? Por ejemplo, en esta época estoy haciendo el proceso de habilitación. Quiere decir que el 1 de noviembre, si soy del grupo 3, el 1 de noviembre estaría con la obligación de transmitir la nómina. Es decir, la nómina del 1 de noviembre en adelante debo transmitirse a la DIAN. ¿Y cuándo lo va a transmitir? Como dice la norma, a los 10 días calendario posteriores a la nómina, al pago de la nómina. Si yo pago el mes de noviembre y tengo la obligación del 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, esa nómina, transmitirla a la DIAN, la debo transmitir entre el 1 y el 10 de diciembre del corriente año. Y eso es un ejemplo en sí. El calendario para los no obligados a facturar, como decíamos, indistintamente que esté obligado a facturar electrónicamente o no, ¿cierto? Si tengo gasto de nómina o costo de nómina y pretendo decirlo tributariamente, debo tener en consideración que al 31 de marzo de 2022 es el tema de la habilitación para los no obligados a facturar electrónicamente y estas personas ya al 31 de mayo de 2022 inicia la obligación de transmitir esa nómina directamente a la DIAN. ¿Listo? Los nuevos empleadores, si yo llego y creo mi cámara de comercio, hago el RUT, hago la sociedad, estatutos y demás, y nace la empresa, ¿cierto? O la persona natural que comience el día de hoy, por ejemplo, un contrato con alguna persona natural y comenzamos a pagar salarios, recuerden bien, aquellos empleadores nuevos, indistintamente persona jurídica, persona natural, ¿ya? Que estén obligados a nómina electrónica 2 meses posteriores al primer pago. Hay que tener esa consideración. Si yo arranco el día de hoy como persona jurídica, pero solamente hasta el 2022, porque estoy en procedimiento preoperativo y todo lo demás, solamente hasta enero de 2022, inicio a hacer las contrataciones laborales, ¿ya? Y ese gasto pretendo deducírmelo, entonces desde enero cuentan 2 meses para poder hacer todo el tema de habilitación, implementación, pruebas y transmisión a la DIAN. Recuerden eso muy bien. ¿Listo? Ahora bien, por último, que tener en consideración algo importante, que es una pregunta que también es recurrente, ahorita la vamos a ver, el tema de los contratistas o independientes. Una consideración importante, el 31 de enero de 2022, las cuentas de cobro que pasan a aquellos que no son obligados a facturar electrónicamente o expedir documento equivalente, ¿cierto? Los independientes que normalmente pasan cuentas de cobro, ¿ya? Para ellos, esas cuentas de cobro que la traducimos ya en documentos soporten adquisiciones a no obligados a facturar electrónicamente, esos documentos hay que transmitírselos directamente a la DIAN a partir del 31 de enero del 2022. ¿Vale? Otra pregunta recurrente es la siguiente. Respecto a los pagos independientes y contratistas, ¿listo? Como decíamos ahorita, estas cuentas de cobro habrá que transmitírselas a la DIAN a partir del 31 de enero de 2022. ¿Listo? Resolución 63. ¿Ya? Pero hoy en día
¿Debo transmitirlas? La respuesta es no, ¿vale? Un contratista no es una persona vinculada laboralmente con su contratante. En ese orden de ideas, al no tener la relación laboral o el contrato laboral vigente o continuo, lo que se hace con ese documento es lo que venimos haciendo hoy en día. ¿Qué es? Cuando la cuenta de cobro nos llega a nosotros, la transformamos, la causamos, ¿ya? Con base en lo estipulado en el artículo 55 y 90 de la resolución 42, en donde se determina que para esos pagos se debe realizar el documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Es decir, nosotros, como contratante, como el pagador, es independiente, debemos tener una resolución, debemos tener una habilitación por parte de la DIAN con un consecutivo, ¿ya? Para convertir esas cuentas de cobro, ¿ya? En documentos soporte de adquisiciones a no obligados. ¿Listo? Cuando hacemos esa conversión, hoy en día, perfecto, la hacemos el registro, guardamos, lo imprimimos, lo guardamos en nuestros archivos como tal. Ya hoy en día con ese documento es deducible el gasto, pero a partir del 31 de enero de 2022, ese documento debo transmitírselo a la DIAN. Entonces, luego, si a futuro voy a transmitírselo directamente a la DIAN electrónicamente y ese contrato con Independiente no es un contrato laboral, ya hoy en día con la nómina electrónica no estoy obligado a transmitir esas cuentas de cobros a la DIAN. Debo esperarme hasta el 31 de enero de 2022. ¿Listo? Otra pregunta bastante interesante o recurrente que hemos visto, que hemos como adelantado, es que, vení, los usuarios o los clientes de las empresas de servicios temporales, la EST, ¿cierto? Están obligados. ¿Quiénes son los obligados ahí cuando tenemos trabajadores en misión? ¿Vale? En ese punto, lo primero que tener en consideración es determinar que es una empresa de servicio temporal. ¿Listo? Ley 50, artículo 77 dice que son temporales las labores ocasionales, accidentales, transitorias, ¿ya? O que entran personal a reemplazar temporalmente por situaciones puntuales, háblese vacaciones, háblese licencias, o que por incrementos en producción y transporte y ventas, ¿ya? O periodos estacionales de cosechas, se necesite personal adicional en sí. Esos son los temporales. Recuerden muy bien, un temporal por lo general se contrata por 6 meses, prorrogable por otros 6 meses. Eso es lo que termina la norma, ¿vale? Si se necesita por más tiempo a lo estipulado, es porque el cargo podría ser estipulado como algo fijo de la empresa, luego no llevaría el precepto de ser servicio temporal, ¿vale? Ahora bien, los trabajadores en misión están categorizados en el decreto 4369, ¿ya? Y esos trabajadores en misión, ahí ese decreto determina que hay dos tipos de trabajadores para las empresas de servicios temporales, unos que son operativos o internos y otros que son trabajadores en misión. Pero en todo caso, ese decreto determina que esos trabajadores en misión están vinculados a la empresa de servicios temporales. La empresa de servicios temporales luego es el empleador de esos trabajadores en misión que tenemos en nuestras instalaciones, pero que yo le pago directamente a la temporal. ¿Listo? Entonces, en última instancia, en conclusión, la nómina electrónica es para soportar los gastos deducibles de nómina. Luego, los empleadores son los obligados a transmitirle la nómina electrónica directamente a la DIAN de sus gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que el obligado en esta situación a transmitir esa nómina electrónica a la DIAN por los trabajadores en misión es directamente la empresa de servicios temporales a la cual nosotros le pagamos por remitirnos, ¿ya? O enviarnos los trabajadores en misión. Siguiente pregunta que se presenta constantemente, ok, y si yo tengo una persona de servicio doméstico, de servicios generales como tal, ya, y yo soy persona natural, estoy obligado u obligada, ¿cierto?, a transmitir esa nómina electrónica a la DIAN. Vale. Recordamos bien lo que decíamos ahorita, persona natural, persona jurídica es indistinto. El tema cuál es, que tenga un gasto o costo de nómina y que necesite ese gasto o costo como deducible en mis declaraciones tributarias. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy persona natural, ¿de acuerdo? Empleadora de una persona de servicio doméstico, pues podría estar inmersa en la transmisión. Pero sobre este punto hay que tener algo en consideración muy importante. Si se configura dicho gasto como posible deducible de la declaración de renta, ¿ya? Recordemos bien el artículo 107 del ETN, el Estatuto Tributario Nacional, en donde se establece cuándo un gasto
puede ser deducible en una declaración tributaria y allí se determinan tres variables: causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿De acuerdo? Luego, si yo soy una persona natural empleadora y tengo una persona de servicio doméstico, pero yo como persona natural empleadora, yo tengo un trabajo, un contrato laboral, ya luego no podría no necesitar ya esa persona de servicio doméstico ya para poder generar mi ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo podría llevarme ese gasto a mi declaración tributaria, pero en un proceso de fiscalización podrían decirme, pero qué pena, pero es que no cumple el principio de necesidad, no necesito ese gasto para poder producir o generar el ingreso por el contrato laboral. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en consideración primero la casuística del artículo 107 del ETN para determinar si ese gasto es o no deducible. Luego, si es deducible y tengo ese gasto, ya como por ejemplo, persona natural empleadora, tengo una persona que me hace servicios generales en la oficina, en mi oficina como tal, donde tengo mis clientes, llegan, les doy consultoría, ¿cierto? Genero en ese lugar lo que son mis ingresos y para poder atenderlo necesito una persona que me ayude con el tema de que todo se encuentre en orden, todo se encuentre como debe ser, que genere un buen ambiente para mis clientes, ¿ya? Y esa persona yo le pago, yo soy empleador de esa persona que me ayuda en ese procedimiento, entonces podría sí muy bien y claramente definido que necesito ese gasto de esa nómina para poder generar mi ingreso. ¿De acuerdo? Entonces primero definamos si necesitamos ese gasto, si es deducible ese gasto o no en mis declaraciones tributarias en sí. Ahora bien, como decíamos, indistintamente si soy persona natural o soy persona jurídica, si necesito el gasto y me lo puedo llevar como deducible a mi declaración tributaria, básicamente la respuesta es sí. Estoy obligado como persona natural empleadora de una persona de servicios generales o servicio doméstico, ya cumpliendo el artículo 107, estoy obligado a transmitirle a la DIAN esa nómina electrónica. Otra pregunta bastante interesante es, ok, empleadores que son entidades sin ánimo de lucro, o las EXAL, ¿ya? ¿Están obligados a transmitir la nómina electrónica? Muy bien. En este punto, lo primero que hay que considerar es, ok, ¿quiénes son las EXAL? Para ello, tenemos el artículo 19 del ETN, donde se estipula que son asociaciones, fundaciones, corporaciones que hoy en día necesitan el tema de calificación y autorización de la DIAN para estar en el régimen especial, son contribuyentes de renta. ¿Listo? Solamente que tienen algunas connotaciones especiales. Entre dichas connotaciones está la tarifa especial, ¿de acuerdo? La tarifa de la Exal varía. Puede ser la ordinaria siempre y cuando no cumpla o no proceda con la calificación como Exal frente a la DIAN, ¿cierto? Artículo 358 del ETN, ¿ya? O pueden tener una tarifa diferencial del 20%, artículo 356, o una tarifa al cero, 357 o 358, articulado del Estatuto Tributario Nacional. ¿De acuerdo? Pero de todas formas, así tengan una casística diferencial, pueden ser contribuyentes de renta. Luego, si son contribuyentes de renta, necesitan ese gasto de nómina como deducible en sus declaraciones tributarias, eso conlleva a que sí pueden estar obligadas a transmitirle a la DIAN la nómina electrónica. Muy bien, entre otras preguntas que nos ha hecho concurrentes es el tema, por ejemplo, el software, así como existe el software de facturación electrónica que es gratuito por parte de la DIAN, ¿hay un software gratuito para la nómina electrónica por parte de la DIAN? Básicamente, en este punto, hoy, en este momento, la DIAN no tiene un software gratuito para la transmisión de la nómina electrónica directamente, ¿de acuerdo? Por eso es que están frecuentemente con el tema de los proveedores de facturación electrónica como proveedores para transmitir la nómina electrónica a la DIAN, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la parte normativa, ¿de acuerdo? En este caso, el decreto 1625, decreto único reglamentario, ya en su artículo 161416, ¿listo? Establece la pauta de los servicios gratuitos que debería estar generando la DIAN, ¿de acuerdo? Y en ese articulado dice, ¿ya? Que la DIAN debe dar la herramienta gratuita para transmisión de la factura electrónica de venta, las notas de débito, las notas de crédito y demás documentos electrónicos. Lo cual quiere decir que si tenemos presente que la nómina electrónica es un documento electrónico, ¿ya?
debemos considerar o se puede conceptualizar que la DIAN dispondrá de manera gratuita un software para poder hacer ese procedimiento de la transmisión de la nómina electrónica. ¿De acuerdo? Por ahora, pues no, que nosotros conozcamos, tenemos conocimiento, no hay un software gratuito directamente de la DIAN en este momento. Esperamos que sí, ¿ya? Porque conceptualizamos a nivel normativo que la DIAN debería generar un software gratuito, ¿ya? En especial para aquellas empresas que son pequeñas empresas, ¿ya? Que de pronto podría significarle costos adicionales este procedimiento. Aunque pues todavía hay un poquito de lapso al 31 de enero de 2022, debería, con el marco normativo, generar un software, un micrositio para poder iniciar con el proceso de transmisión de los documentos electrónicos a los no obligados a facturar o generar documento equivalente. ¿Vale? Lo que decíamos inicialmente, a los independientes. No se transmite en nómina electrónica, se transmitirá en el 31 de enero de 2022, pero tampoco hay un software para ellos. Esperamos que, de acuerdo al marco normativo expuesto, la DIAN proceda, construya y genere ese software que se requiere. Listo. Otra pregunta que nos nace o que es recurrente es el tema de, dentro de la información en nómina electrónica se incluye la provisión de prestaciones sociales. ¿Listo? En este punto, lo que debemos tener en consideración es que en la nómina electrónica se está estipulado lo que es que se reportan los devengos y descuentos aplicados a los trabajadores en su respectivo periodo de nómina, que es mensual. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, ¿ya? Y considerando que las provisiones de prestaciones sociales ya no son un devengo ni un descuento, ya simplemente es una causación que le lleva a un control, una provisión para que el empleador sepa cuáles son las prestaciones que tiene para cada uno de los trabajadores sin que sea un pago directo, ya, o un descuento en su nómina. Esas provisiones tampoco hacen parte de la base para calcular lo que es retención en la fuente o de pronto aportes de seguridad social en la nómina del mes. ¿Listo? Como no tienen ese nivel de impacto, no son devengo ni descuento ni hacen parte de ninguna base adicional que se esté pagando, se esté liquidando mensualmente el trabajador, ya las provisiones, conceptualmente hablando, las provisiones no se meten o no se incluyen ya en la transmisión de la nómina electrónica. Ahora bien, una cosa es la provisión y otra cosa es diferente, es la liquidación. Como ya se dijo, la provisión no se incluye en la transmisión de la nómina electrónica, ¿de acuerdo? Porque pues no hace bases, no hace parte de las bases, porque no es un devengo ni descuento, ¿ya? Pero cuando se liquide esa prestación social, es decir, cuando se pague esa prima, ya cuando se paguen los intereses de cesantías y demás, ahí ese pago sí se debería incluir en la transmisión de nómina electrónica porque hay que tener en consideración que la DIAN, una de sus principales casuísticas es poder determinar con esta información la obligatoriedad individual, no solamente del gasto por parte del empleador, ya que sea deducible como tal, sino también poder determinar esos ingresos de cada persona. Y recordemos bien, la prima hace parte de retención en la fuente, luego hace parte de la renta de una persona natural. Procedimiento 1, procedimiento 2. Ya las cesantías, la realización del ingreso de cesantías debe ser considerado, no para retención en la fuente, ya, pero sí para la declaración de renta anual de la persona natural, así como los intereses. Entonces, esos ingresos, cuando se liquidan, sí deberían ser parte de lo que se reporta o se transmite a la DIAN, pero cuando se provisionan, como no hace parte directamente del ingreso de la persona, simplemente lo tiene la empresa, lo tiene ahorrado la empresa, entonces en ese momento de provisión no se transmite en la nómina electrónica. Muy bien, en J. Pulido Consultores estamos siempre atentos a poder apoyar, a poder darle orientación para poder generar y construir conocimiento. Pero recuerden muy bien, J. Pulido Consultores tiene muchos servicios que puede ofrecer a la comunidad. Dentro de ellos, de los más puntuales, para que lo tengamos en consideración, es el tema, por ejemplo, de construcción o estructuración de procesos y procedimientos, ya en pro de detectar y gestionar posibles riesgos que los empleadores tengan actualmente. ¿Ya? Aseguramos temas, por ejemplo, frente al OGPP. Blindamos preventivamente al aportante, al empleador, para que cotice correctamente, de una forma segura, de una forma óptima, los aportes a la seguridad social,
¿ya? Y evite posibles indicios de evasión o fiscalización por parte de la UGPP. Que todo quede en regla en el tema de pila. También hacemos el tema de recuperación de incapacidades, ya para generar impactos positivos en los flujos de caja. Otro servicio que también ofrecemos como tal es el tema, por ejemplo, de depuración de las carteras, ya de las administradoras de seguro social. Entre ellas, una de las más relevantes es el tema, por ejemplo, la cartera en pensión, cartera presunta, la cartera real, ya dado que son impactantes tanto jurídica como financieramente, porque va sumando intereses, 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 ¿ya? Y las deudas de pensión pues no fenecen, por tal motivo hay que gestionarlas. Luego, si se hace bien el procedimiento, la persona natural, ya nuestro trabajador o ex trabajador, se le hace más fácil el procedimiento de su pensión a futuro. Nada, muchas gracias por participar, por ver nuestro video, por dejar sus comentarios o inquietudes o consultas que podamos aportar a futuro. ¿Listo? Si te gusta el video, dale like, suscríbete, estamos en Facebook y demás. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su participación. Siempre a su servicio en J. Pulido Consultores.